La carta de Judas es la octava carta de las 8 cartas generales, de la manera en cómo está compuesta la bendita palabra de Dios, cómo está acomodado el Nuevo Testamento, que son 27 libros del Nuevo Testamento, que sí los puede uno identificar. Primero las 5 secciones sí pueden ser identificables. Primero 4 libros de Evangelio, un libro de historia, libro de Hechos, las 13 cartas paulinas del apóstol Pablo, las 8 cartas generales y el libro profético del Apocalipsis, 5 divisiones, una literatura, cada división tiene literatura distinta, es por ello que está acomodada toda de una manera como está escrita cada carta o cada libro, está acomodado de una forma seguida para darle un mejor entendimiento a aquel estudioso de la palabra, que le entienda mucho mejor a lo que es la palabra de Dios. Y esta gran sabiduría que tenemos en nuestras manos, hoy nos vamos a ver que la carta de Judas es la octava carta, y con eso terminaríamos la cuarta sección de las cartas generales, 8 cartas generales. Judas es un solo capítulo, la carta es un solo capítulo, que son 25 versículos que componen esta carta. Y lo que nos menciona aquí la carta de Judas, que primero vemos en el versículo 1, que dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Una carta obviamente general. Judas era hermano de Jacobo, Jacobo era hermano del Señor Jesús, por consiguiente Judas era hermano del Señor Jesucristo, o aún mejor dicho, medio hermano, por aquello de que Judas y Jacobo eran hijos de José e hijos de María, la madre del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y pues José no era el papá del Señor Jesús, eso ya lo sabemos, pero sí eran medios hermanos, porque todos eran hijos de María. Eso lo dice por allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 55, cuando dice ahí la escritura: ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando del Señor Jesucristo. ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Y aún hermanas también tenía. Dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Hermanas, no se puede establecer cuántas eran, pero mínimo 2, porque menciona en plural. Todos ellos eran hijos de José, hijos de María, medios hermanos del Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que menciona la Biblia. De acuerdo a lo que menciona la iglesia tradicional, pues que María no tenía hijos, eso es lo que dicen ellos, pero la Biblia dice otra cosa. Y uno debe de obedecer siempre lo que dice la palabra de Dios. Es necesario agradar a Dios y no a los hombres, y agradamos a Dios obedeciendo su palabra, independientemente de lo que pueda alguien decir de la historia o de cómo fue. Aquí está escrita la historia, aquí está escrito cómo fue la vida de cada quien y lo que Dios quiere que uno haga. Tan es así que también Judas no era uno de los apóstoles. Dice el versículo 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Si él fuese apóstol, dijera que tuviera memoria de las palabras que había dicho él. Él se convirtió muchos años después al cristianismo, no inició con los apóstoles, a pesar de que tuvo el Salvador en su casa. De primera instancia no le creyó, hasta que ya vieron al Señor Jesucristo resucitado. Fue cuando hubo la conversión de sus hermanos aquí en la carne, hijos de María, y al final sí se constituyó Judas como un líder de los principales de la iglesia, pero no era apóstol. Y en su carta Judas no describe que se le tenga que hacer algo a él, sino siempre que sigamos o que recordemos esas palabras que están escritas en la palabra de Dios. Nunca dice háganme rezos, nunca dice háganme ofrenda, háganme reliquia, pídanme a mí. Eso no lo dice Judas, eso lo dice la gente
que les gusta ese tipo de fiestas, porque al fin de cuentas es una fiesta, eso es lo que hacen o lo tradicional que hay dentro de la religión, específicamente la religión de Roma, que es lo que manda que hagan ellos, que hagan todos los que siguen, y todos pues lo hacen, pero el propio Judas no lo establece en su carta, no lo dice que se le tiene que pedir a él, que se le tiene que agradecer a él, ni para casos difíciles, ni para casos fáciles, ni para ningún caso. Siempre se nos indica que se debe de acudir al Señor Jesucristo, que es el único que puede intermediar, es el único intercesor entre los hombres y el Padre eterno. También Judas describe la exhortación a seguir ardientes en la fe. Dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, que nuestra fe siga viva, que esté siempre activa. Y luego nos describe el por qué nos da la exhortación. Nos dice que nos exhorta que sigamos con esa fe activa, porque dentro de la historia habrá falsos maestros que puedan de alguna manera desviarnos de la fe. Por eso nos dice, ustedes estén activos en la fe, para que cuando vengan o escuchen a esos falsos maestros no se desvíen. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son aquellos que les hablan y les dicen que Judas les puede ayudar, que Judas puede interceder, que Judas tienen que agradecerle, que a Judas le tienen que hacer sacrificio. Esto es porque dice ahí la Biblia que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios. La gracia de Dios es de manera gratis, obtenemos la gracia de Dios de manera gratis, y lo que Dios demanda son sacrificios espirituales, no sacrificios físicos de animales, sino sacrificios propios, que tengamos obediencia, que tengamos un buen comportamiento, una buena actitud, que seamos obedientes a sus mandamientos, a su palabra. No pide que se le sacrifique nada ni a nadie, porque una persona puede ser muy devota de este santo, como lo han llevado a cabo por muchos años, y en el día que ellos han establecido le pueden ofrecer una fiesta majestuosa, pero la siguiente semana esa persona que ofreció sacrificio a Judas ya anda en un comportamiento errático, equivocado, de acuerdo a la palabra de Dios. Simplemente vemos cómo en esas ofrendas que se le hacen a este santo en el día que estableció el mundo, hay bebidas alcohólicas, hay de todo tipo, y eso no es de acuerdo a lo que Dios menciona. Eso está contrario a lo que Dios dice. No puede haber, ¿cómo es posible que supuestamente estén haciendo algo espiritual cuando están bebiendo bebidas alcohólicas que luego con el paso de los minutos, de las horas, los va a llevar a cometer actos indebidos? Esto es, por eso nos advierte que sigamos ardientemente en la fe en el Señor Jesús, y que no utilicemos la gracia como libertinaje. Nos da esa exhortación. También nos advierte esto porque dice que muchos quedaron en el camino tendidos. Dice el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Todos los muchos que salieron de Egipto quedaron tendidos en el desierto por desobedientes a los mandamientos de Dios. ¿Quién sacó al pueblo, quien libertó al pueblo de Egipto, al pueblo de la esclavitud de Egipto? Es el mismo que nos liberta a nosotros, que nos da liberación del pecado, que es el Señor Jesucristo, que fue el mismo que liberó al pueblo de Egipto. Cuando dice aquí, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo del Señor, y nos dice la carta de Pablo a los Corintios, que para nosotros solamente hay un Padre y un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. El mismo que liberó al pueblo de Egipto nos libera a nosotros del pecado. Pero también nos dice que muchos quedaron tendidos en el desierto, y muchos podemos quedar tendidos en el camino si
no tenemos esa fe activa, esa fe ardiente, y empezamos a escuchar otras cosas ajenas a la palabra de Dios. También nos dice el por qué, dice porque aún los ángeles que ya tenían la morada en el cielo por ser desobedientes y rebeldes y escuchar a los falsos, al falso maestro, en este caso al diablo, a Satanás, cayeron de la gracia de Dios y fueron expulsados del cielo, dice el versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad de prisiones eternas para el juicio del gran día. De ahí que nos advierte y que nos exhorta a continuar con nuestra fe, porque también relata lo que es el juicio ya de una forma descriptiva. Aquí en la carta de Judas nos dice cómo será el día del juicio sobre la tierra y sobre todos aquellos que no obedezcamos la palabra de Dios. Versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza, contra todo lo que hacían en contra todo el homosexualismo, que hoy incluso hasta las leyes humanas lo han legalizado. Claro que Dios no lo autoriza, porque dice aquí que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Ya está el juicio, ya lo podemos ver a manera de ejemplo de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Si tienen fe, si creen que eso pasó, si no creen, pues van a seguir con la misma disolución. Pero la Escritura nos dice que eso ya pasó y que ya se efectuó en una manera muy pequeña lo que será el juicio eterno, y todos ellos fueron destruidos por el fuego, a lo mismo que vamos a hacer nosotros si somos desobedientes. O dejamos la fe, o ya no tenemos una fe activa. Por eso nos exhorta que continuemos con nuestra fe, porque ya nos ha descrito cómo fue el castigo y cómo será el juicio eterno de parte de Dios. También nos dice que no debemos de seguir el mal ejemplo de algunos que se puedan desviar. Dice del versículo 11 en adelante, hay de aquellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y nos advierte que la fe tiene que estar activa porque no debemos de seguir ese mal ejemplo. Y por último también describe Judas a recordar la palabra de Dios y a mantenernos en lo que es la palabra de Dios y no escuchar palabras que no están en la palabra de Dios, o no seguir, mejor dicho, no seguir aquellas tradiciones, aquellas costumbres, aquellas falsas enseñanzas que no van de acuerdo a lo que Dios menciona en su palabra. Si todos creemos que este libro es el libro de Dios, entonces todos vamos a obedecer este libro de Dios. Pero si no creemos que este es el libro de Dios, entonces muchos se van a llevar o van a ser llevados o se van a dejar llevar por las enseñanzas equivocadas, convenientes a su manera o a su estilo de vida. A muchos les conviene las fiestas, les gusta las fiestas, les gusta los ágapes, por eso ahí mencionaba ahí, les gusta la bebida, tal vez en algunos tiempos, en algunos años nos gustó, pero cuando conocimos la palabra de Dios hemos dejado ello porque comprendemos que eso no da satisfacción al alma, ni da satisfacción al cuerpo, ni da satisfacción a la vida, sino todo lo contrario, nos va perdiendo, nos va hundiendo cada vez más. Puede ser que en su momento sea divertido, pero luego viene en nosotros una culpabilidad por haber hecho algo equivocado. Y cuando hemos conocido el camino de Dios, cuando hemos conocido su palabra, esto es lo que nos nutre, esto es lo que nos llena, esto es lo que nos tiene pleno, sin criticar a los que hacen aquellas cosas, simplemente invitarlos
a que conozcan el camino de Dios, la palabra de Dios, que nos va a llevar a una plenitud y una felicidad completa, tanto aquí en la tierra como por toda la eternidad. Y es lo que nos describe el Judas en su carta, a recordar siempre la palabra de Dios en todo momento. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Por ello hacemos la invitación para que sean arrebatados del fuego eterno y eviten la condenación, y eviten una eternidad en el tormento, en el fuego, sino que sean obedientes a la palabra de Dios, que comprendan el camino correcto que Dios estableció, y que obtengan esa misericordia de Dios y por consiguiente la vida eterna, y así evitar un tormento que será algo catastrófico, desastroso y tormentoso, y por toda la eternidad. Al contrario a lo que Dios nos ofrece es una vida eterna donde estaremos alabando, glorificando su santo y grande nombre por toda la eternidad, así como lo hacemos aquí en la tierra, pero en el cielo, con una vida completamente muy distinta a esta, con un cuerpo muy distinto a este, con un ambiente muy distinto a esto, y con algo donde ya no va a haber sufrimiento, lágrimas, ya no va a haber maldad, ya no va a haber mentira, ya no va a haber engaño, sino todo será justicia y rectitud en el reino de los cielos por toda la eternidad. Esta es la octava carta, con ello concluimos la cuarta sección de cómo está acomodada la bendita palabra de Dios en el Nuevo Testamento, de las cartas generales. Dios los bendiga.